La mañana del 14 de marzo de 2008 amaneció nublada en Montevideo, con ese frío húmedo que se cuela por las ventanas mal selladas y congela hasta los huesos. María Elena Méndez preparaba café en la cocina de su modesto apartamento en el barrio de La Unión, mientras escuchaba las noticias de la radio. Su hija Carla, de 23 años, debía regresar esa noche de su trabajo en una tienda de ropa del centro, pero Carla nunca llegó a casa. Carla era una joven alegre, con ojos verdes brillantes y cabello castaño, que siempre llevaba recogido en una cola de caballo. Estudiaba administración en la Universidad de la República y trabajaba para pagarse los estudios. Era responsable, metódica, de esas personas en las que se puede confiar ciegamente. Nunca faltaba a casa sin avisar, nunca dejaba de responder una llamada de su madre. Por eso, cuando el reloj marcó las 11 de la noche y Carla no había dado señales de vida, María Elena supo que algo terrible había ocurrido. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Ahora sigamos con lo que sucedió esa noche. María Elena llamó primero al celular de Carla. 1, 2, 3 veces. Nada. El teléfono sonaba y sonaba hasta que saltaba el buzón de voz. Luego llamó a Daniela, la mejor amiga de Carla, quien trabajaba con ella en la tienda. Daniela le dijo que Carla había salido del trabajo a las 7 de la tarde, como siempre, y que la había visto caminar hacia la parada del autobús en la esquina de 18 de Julio y Río Negro. Todo parecía normal. Carla llevaba su mochila negra, su chaqueta de mezclilla y unos jeans. Se despidieron con un abrazo rápido, como cada día. Daniela nunca imaginó que sería la última vez que vería a su amiga. A las 11:30 de la noche, María Elena llamó a la policía. Le dijeron que debía esperar 24 horas antes de presentar una denuncia formal por desaparición, pero que podían enviar una patrulla a recorrer la zona. María Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada en el sofá de la sala, con la puerta sin cerrar con llave, esperando escuchar los pasos de Carla subiendo las escaleras. Pero esos pasos nunca llegaron. Al día siguiente, María Elena fue directamente a la comisaría de La Unión. Llevaba consigo una fotografía reciente de Carla, tomada en su cumpleaños apenas 2 meses antes. En la imagen, Carla sonreía con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. El oficial que la atendió, un hombre de mediana edad, con bigote gris y mirada cansada, tomó la denuncia con cierta indiferencia. Le aseguró que la mayoría de los jóvenes que desaparecían regresaban en unos días, que probablemente Carla se había ido con algún novio o había tenido una discusión familiar. María Elena, conteniendo las lágrimas, le explicó que Carla no tenía novio, que su relación era excelente, que algo malo había pasado. Pero el oficial simplemente anotó los datos en un formulario y le dijo que estarían atentos. Los días se convirtieron en semanas. María Elena pegó carteles con la foto de Carla en cada esquina de Montevideo. Su rostro aparecía en postes de luz, en las paredes de los supermercados, en las ventanas de los autobuses. ¿Has visto a Carla Méndez?, decían los carteles en letras rojas. Desaparecida desde el 14 de marzo de 2008. Si tienes información, llama a este número. María Elena caminaba por las calles durante horas, mostrando la foto a desconocidos, preguntando si alguien había visto algo, cualquier cosa. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Cabezas que se movían de lado a lado, miradas compasivas pero vacías, silencios incómodos. La investigación policial avanzaba con una lentitud desesperante. Revisaron las cámaras de seguridad de algunas tiendas cercanas a la parada del autobús,
pero la calidad de las imágenes era tan mala que era imposible identificar a nadie con certeza. Interrogaron a los compañeros de trabajo de Carla, a sus profesores en la universidad, a sus vecinos. Todos dijeron lo mismo. Carla era una joven tranquila, sin enemigos, sin problemas. No había amenazas, no había conflictos, no había nada que explicara su desaparición. Roberto, el hermano menor de Carla, de 17 años, se sumió en una depresión profunda. Se culpaba por no haber ido a buscar a su hermana esa noche, aunque ella nunca le había pedido que lo hiciera. Dejó de ir a la escuela, se encerró en su habitación y apenas comía. María Elena, destrozada por la desaparición de su hija, ahora tenía que lidiar también con el dolor de su hijo. La familia se estaba desmoronando. 3 meses después de la desaparición, un testigo anónimo llamó a la policía diciendo que había visto a una joven que coincidía con la descripción de Carla subiendo a un auto gris cerca de la parada del autobús la noche del 14 de marzo. El testigo no recordaba la marca del vehículo ni la matrícula, pero aseguraba que la joven parecía estar discutiendo con el conductor antes de subir. Esta información renovó las esperanzas de María Elena, pero la policía no logró identificar el auto ni al conductor. La pista se enfrió rápidamente. Los medios de comunicación cubrieron el caso durante las primeras semanas, pero pronto perdieron interés. Otras noticias más urgentes ocuparon los titulares, y la desaparición de Carla Méndez quedó relegada a una breve mención ocasional en los programas de televisión que trataban casos sin resolver. María Elena participó en todos los programas que la invitaron, suplicando a la audiencia que compartiera cualquier información, pero las llamadas que recibía eran, en su mayoría, de personas con buenas intenciones, pero sin información útil. Algunos eran videntes que aseguraban tener visiones sobre el paradero de Carla. Otros eran bromistas crueles que llamaban solo para burlarse del dolor de una madre desesperada. Un año después de la desaparición, María Elena organizó una marcha silenciosa por las calles de Montevideo. Cientos de personas se unieron, llevando velas encendidas y carteles con la foto de Carla. Caminaron desde la Plaza Independencia hasta la Comisaría de la Unión, en un acto simbólico para exigir más acciones por parte de las autoridades. Los medios cubrieron la marcha, y durante unos días el caso volvió a estar en boca de todos. Pero, una vez más, el interés se desvaneció rápidamente. 2 años, 3 años, 4 años pasaron sin ninguna novedad. María Elena seguía pegando carteles, seguía haciendo llamadas, seguía visitando la comisaría cada mes para preguntar si había algún avance. La respuesta era siempre la misma. No había nada nuevo. El expediente de Carla Méndez se había convertido en uno más de los cientos de casos de personas desaparecidas en Uruguay que nunca se resolvían. Roberto logró salir poco a poco de su depresión gracias al apoyo de un psicólogo y de su madre. Volvió a estudiar y consiguió un trabajo en una librería del barrio, pero la ausencia de Carla era una herida que nunca sanaba completamente. Cada 14 de marzo, el día del aniversario de su desaparición, Roberto y María Elena encendían velas en la sala y pasaban la noche mirando fotos viejas, recordando los momentos felices que habían compartido con ella. María Elena se unió a un grupo de familiares de personas desaparecidas. Se reunían una vez por semana en un pequeño local prestado por una organización de derechos humanos. Allí compartían sus historias, sus frustraciones, sus esperanzas. Todos estaban unidos por el mismo dolor, por la misma búsqueda interminable. María Elena encontró en ese grupo un apoyo invaluable. Aprendió que no estaba sola,
que había otras familias sufriendo lo mismo, que juntos podían presionar a las autoridades para que tomaran en serio los casos de desapariciones. 5 años después de la desaparición, María Elena recibió una llamada de la policía. Habían encontrado restos humanos en un terreno abandonado en las afueras de Montevideo. Le pedían que se hiciera una prueba de ADN para determinar si los restos pertenecían a Carla. María Elena sintió que el corazón se le detenía. Durante todos esos años había vivido con la esperanza de que Carla estuviera viva, en algún lugar, quizás con amnesia o retenida en contra de su voluntad, pero viva. La posibilidad de que estuviera muerta siempre había estado presente, pero María Elena se había aferrado a la esperanza como a un salvavidas. Las pruebas de ADN tardaron 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de la vida de María Elena. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera el resultado de esas pruebas. Finalmente, la policía la llamó con los resultados. Los restos no pertenecían a Carla. María Elena sintió un alivio inmenso, mezclado con una culpa profunda. Había deseado que su hija no estuviera muerta, pero eso significaba que otra familia estaba sufriendo la confirmación de su peor pesadilla. Los años siguieron pasando. 7 años, 8 años, 9 años. María Elena nunca dejó de buscar. Aprendió a usar Internet, a navegar por redes sociales, a buscar cualquier rastro de su hija en el mundo digital. Creó una página en Facebook llamada Ayúdanos a encontrar a Carla Méndez, donde publicaba actualizaciones, compartía carteles, pedía ayuda. La página tenía algunos seguidores, personas que se solidarizaban con su dolor y compartían las publicaciones, pero ninguna pista concreta surgió de allí. Roberto se había convertido en un joven adulto. Tenía 26 años, una novia estable y planes de mudarse a su propio apartamento. Pero nunca olvidaba a su hermana. Llevaba siempre consigo una pequeña foto de Carla en su billetera, y cuando alguien le preguntaba por qué, él contaba la historia de su desaparición. Algunos lo escuchaban con interés, otros con incomodidad, pero Roberto sentía que era su deber mantener viva la memoria de Carla. En marzo de 2018, exactamente 10 años después de la desaparición, María Elena organizó otra marcha conmemorativa. Esta vez, la asistencia fue menor que en años anteriores. La gente se cansa de los mismos casos, de las mismas historias sin resolver. Pero María Elena no se rendía. Caminó por las calles de Montevideo con un grupo pequeño pero comprometido de personas, llevando una pancarta gigante con la foto de Carla y la frase «10 años sin ti, pero no te olvidamos». 2 meses después de esa marcha, el 20 de mayo de 2018, algo extraordinario sucedió. María Elena estaba en su casa preparando la cena cuando recibió un mensaje de Daniela, la amiga de Carla, por WhatsApp. El mensaje decía: «María Elena, necesito que veas esto. No sé si es ella, pero me parece que sí. Estoy temblando». Adjunto al mensaje había un enlace a un video de Facebook Live. María Elena abrió el enlace con manos temblorosas. El video mostraba una transmisión en vivo desde lo que parecía ser un mercado al aire libre. La calidad de la imagen no era muy buena, pero se podía ver claramente a varias personas caminando entre puestos de frutas y verduras. Y allí, en el centro de la imagen, había una mujer de espaldas con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, vistiendo una blusa blanca y jeans. La mujer se giró ligeramente hacia la cámara por un segundo y María Elena sintió que el mundo se detenía. Esa cara, esos rasgos eran inconfundibles. Era Carla, o al menos alguien que se parecía increíblemente a ella. María Elena gritó el nombre de Roberto, quien estaba en su habitación. Roberto corrió a la cocina y su madre le mostró el video en el teléfono. Roberto también reconoció los rasgos de su hermana.
«Es ella, mamá, es ella», dijo con la voz quebrada por la emoción. Pero el video era corto. Apenas duró unos segundos antes de que la cámara se moviera hacia otra dirección. María Elena intentó reproducirlo una y otra vez, congelando la imagen en el momento en que la mujer se giraba, acercando la pantalla todo lo posible para verla mejor. El video había sido publicado en una cuenta de Facebook llamada Mercado de San Cristóbal, Chiapas. Chiapas, México, a miles de kilómetros de Montevideo. ¿Cómo era posible que Carla estuviera en México? ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué no había contactado a su familia en 10 años? Las preguntas se agolpaban en la mente de María Elena, pero lo único que importaba en ese momento era que había una posibilidad, una pequeña pero real posibilidad de que su hija estuviera viva. María Elena intentó contactar al dueño de la cuenta de Facebook que había publicado el video. Le envió un mensaje privado explicándole la situación, rogándole que le diera más información sobre la mujer que aparecía en el video. Esperó horas, días, pero no recibió respuesta. La cuenta parecía ser de una persona que vendía productos artesanales en el mercado y que ocasionalmente hacía transmisiones en vivo para mostrar sus productos. Pero después del video en cuestión, la cuenta no había publicado nada más. María Elena compartió el video en la página de Facebook de Carla, pidiendo ayuda para identificar el lugar exacto donde había sido grabado y para obtener más información sobre la mujer que aparecía en él. La publicación se volvió viral rápidamente. Miles de personas la compartieron, cientos comentaron con mensajes de apoyo y esperanza. Algunos usuarios de México dijeron reconocer el mercado como el mercado de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Otros aseguraron que la mujer del video era definitivamente Carla Méndez, que los rasgos coincidían perfectamente. Pero también hubo escépticos. Algunos comentaron que era imposible estar seguro de que fuera Carla basándose en una imagen tan breve y de tan baja calidad. Otros sugirieron que podría ser simplemente una mujer que se parecía a ella. María Elena leía todos los comentarios, cada uno de ellos alimentando su esperanza o su duda. Pero en el fondo de su corazón, ella sabía que esa mujer era su hija. Una madre siempre reconoce a su hija, no importa cuánto tiempo haya pasado. Roberto se puso en contacto con organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas en México. Les envió la foto de Carla y el video del mercado, pidiendo ayuda para localizarla. Algunas organizaciones respondieron ofreciendo su apoyo, otras no respondieron nunca. La burocracia y la distancia hacían que todo fuera más complicado. Pero Roberto no se rendía. Había recuperado la esperanza de volver a ver a su hermana, y no iba a dejarla escapar. María Elena, por su parte, decidió que tenía que ir a México. No podía quedarse sentada en Montevideo esperando que alguien más encontrara a Carla. Tenía que ir ella misma, buscar en cada rincón de San Cristóbal de las Casas hasta dar con su hija. Pero había un problema. María Elena no tenía dinero para el viaje. Trabajaba como empleada de limpieza en un hospital, y su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Un viaje a México estaba completamente fuera de su alcance económico. Roberto y María Elena organizaron una campaña de recaudación de fondos en Internet. Crearon una página en una plataforma de crowdfunding explicando la historia de Carla, mostrando el video del mercado y pidiendo ayuda para financiar el viaje de María Elena a México. La respuesta fue abrumadora. En menos de una semana habían recaudado suficiente dinero no solo para el vuelo y el hospedaje, sino también para contratar los servicios de un investigador privado en México que pudiera ayudarles en la búsqueda. El grupo de familiares de personas desaparecidas al que María Elena pertenecía también se movilizó.
organizaron una conferencia de prensa en Montevideo para dar a conocer el caso y presionar a las autoridades uruguayas y mexicanas para que colaboraran en la búsqueda. Los medios de comunicación volvieron a interesarse en la historia de Carla Méndez. Después de 10 años de silencio, el caso estaba nuevamente en los titulares. María Elena viajó a México el 10 de junio de 2018. Roberto la acompañó, usando todos sus ahorros para pagar su propio boleto. El vuelo de Montevideo a Ciudad de México, con escala en Buenos Aires, duró casi 24 horas. Durante todo el trayecto, María Elena no pudo dormir. Miraba por la ventanilla del avión, pensando en Carla, imaginando el momento del reencuentro. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría Carla al verla? ¿La reconocería? ¿Querría volver a casa? Al llegar a Ciudad de México, tomaron otro vuelo hacia Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y de allí un autobús hasta San Cristóbal de las Casas. La ciudad era hermosa, con sus calles empedradas, sus casas coloniales coloridas y su clima fresco de montaña. Pero María Elena no estaba allí para hacer turismo. Tenía una misión: encontrar a su hija. El investigador privado que habían contratado se llamaba Javier Sánchez. Era un hombre de unos 50 años, con una larga experiencia en casos de personas desaparecidas. Javier se reunió con María Elena y Roberto en el hotel donde se hospedaban y les explicó su plan de acción. Primero, irían al mercado de San Cristóbal para intentar identificar el lugar exacto donde había sido grabado el video. Luego, hablarían con los comerciantes del mercado para ver si alguien reconocía a la mujer de la imagen. Era un plan sencillo, pero era un comienzo. Al día siguiente, María Elena, Roberto y Javier fueron al mercado. Era un lugar bullicioso, lleno de colores, olores y sonidos. Había puestos de frutas tropicales, vegetales frescos, artesanías indígenas, ropa típica. María Elena caminaba entre los puestos con el teléfono en la mano, mostrando el video a cada persona que encontraba. ¿Ha visto a esta mujer? ¿La reconoce? Es mi hija. Desapareció hace 10 años en Uruguay. Algunas personas se detenían a mirar. Otras simplemente negaban con la cabeza y seguían su camino. Nadie parecía reconocerla. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, un joven vendedor de frutas les dijo que reconocía el lugar donde había sido grabado el video. Era la sección de artesanías del mercado, cerca de la entrada principal. María Elena sintió una oleada de esperanza. Se dirigieron inmediatamente a esa sección y comenzaron a hablar con los artesanos. Mostraban la foto de Carla y el video del mercado a cada uno de ellos. Finalmente, una mujer de mediana edad, que vendía textiles bordados a mano, miró la imagen con atención y dijo: «Sí, yo la conozco. Esa mujer trabajó aquí en el mercado durante un tiempo. Vendía frutas en el puesto de don Ramiro, pero hace meses que no la veo». María Elena sintió que las piernas le temblaban. Por fin, alguien que la reconocía. «¿Sabe dónde puedo encontrarla? ¿Sabe cómo se llama?», preguntó con urgencia. La mujer negó con la cabeza. «No sé cómo se llama. Aquí la conocíamos solo como la güerita, porque tenía la piel más clara que la mayoría de nosotros. En cuanto a dónde vive, no tengo idea. Don Ramiro tal vez lo sepa. Él llega al mercado todos los días alrededor de las 6 de la mañana. María Elena, Roberto y Javier regresaron al mercado al día siguiente a las 6 de la mañana. Encontraron a don Ramiro, un hombre mayor de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas del trabajo duro. Le mostraron la foto de Carla y le explicaron la situación. Don Ramiro los miró con sorpresa. «Sí, ella trabajó para mí hace un par de años. Era muy callada, muy trabajadora. Nunca hablaba de su vida personal. Un día simplemente dejó de venir,
Pensé que había encontrado otro trabajo o que se había ido de la ciudad. ¿Recuerda dónde vivía?, preguntó Javier. Don Ramiro se rascó la cabeza, pensando. No estoy seguro, pero creo que vivía en el barrio de La Merced, cerca de la iglesia. Una vez la vi caminando por allá cuando salía del mercado, pero no sé en qué casa exactamente. Era una pista pequeña, pero era algo. María Elena, Roberto y Javier pasaron los siguientes días recorriendo el barrio de La Merced. Tocaban puertas, hablaban con vecinos, mostraban la foto de Carla. Muchos no la reconocían, otros decían que tal vez la habían visto, pero no estaban seguros. La búsqueda era agotadora, tanto física como emocionalmente. Cada noche, María Elena volvía al hotel, sintiéndose derrotada, pero cada mañana se levantaba con la determinación renovada de seguir buscando. Una tarde, después de casi una semana de búsqueda, una niña de unos 10 años se acercó a María Elena mientras ella caminaba por las calles de La Merced. «Señora, ¿está buscando a la señora de la foto?», preguntó la niña con timidez. María Elena se agachó para quedar a la altura de la niña. «Sí, mi amor. ¿La conoces?». La niña asintió. Ella vivía en la casa azul al final de esta calle. Mi mamá dice que era muy simpática, pero ya no vive ahí. Se fue hace como un año. María Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sabes a dónde se fue?, la niña negó con la cabeza. No sé, pero mi mamá tal vez lo sepa. La niña llevó a María Elena, Roberto y Javier hasta su casa, donde su madre, una mujer joven llamada Patricia, les ofreció café y se sentó a hablar con ellos. Patricia confirmó que la mujer de la foto había vivido en la Casa Azul durante varios meses. Era muy reservada, casi no hablaba con nadie del barrio. Trabajaba en el mercado y pasaba la mayor parte del tiempo sola en su casa. Nunca mencionó que tenía familia en otro país. De hecho, nunca hablaba de su pasado. Una vez intenté preguntarle de dónde era y me dijo que prefería no hablar de eso. Respetamos su privacidad. ¿Sabe por qué se fue?, preguntó Roberto. Patricia asintió. Creo que tuvo problemas con el dueño de la casa. Algo sobre el pago del alquiler. Un día vi que estaba empacando sus cosas, y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que se iba a mudar a otro lugar, pero no me dijo a dónde. Eso fue hace como un año. No he vuelto a verla desde entonces. María Elena sintió que la esperanza se le escapaba de las manos. Habían estado tan cerca de encontrarla, y ahora Carla había desaparecido nuevamente. ¿Hay algo más que pueda decirnos? Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ayudarnos. Patricia pensó por un momento. Recuerdo que una vez la vi con un hombre. No sé si era su pareja o solo un amigo. Eran muy discretos. El hombre venía a visitarla de vez en cuando. Era alto, moreno, de unos 40 años tal vez. No sé cómo se llamaba ni de dónde era. Javier tomó notas de toda la conversación. Luego se dirigieron a la Casa Azul, que ahora estaba habitada por otra familia. Tocaron la puerta y hablaron con los nuevos inquilinos, quienes no sabían nada sobre la mujer anterior. El dueño de la casa, un hombre llamado Ernesto, vivía en otra parte de la ciudad. Javier consiguió su número de teléfono y lo llamó. Ernesto recordaba a la inquilina. Sí, ella alquiló mi casa durante varios meses. Pagaba puntualmente hasta que un día dejó de hacerlo. Intenté hablar con ella para llegar a un acuerdo, pero ella simplemente se fue sin avisar. No dejó ninguna dirección de contacto. Fue frustrante, pero no podía hacer mucho al respecto. Ernesto no tenía más información que ofrecer. La búsqueda parecía haber llegado a un callejón sin salida. María Elena y Roberto habían agotado todas las pistas disponibles en San Cristóbal de las Casas. Javier les sugirió que ampliaran la búsqueda a otras ciudades de Chiapas, pero eso requería más tiempo y más dinero. María Elena sabía que tenía que regresar a Montevideo pronto.
No podía quedarse en México indefinidamente, tenía que volver a su trabajo, a su vida, pero no podía irse sin hacer un último intento. Decidieron publicar carteles por toda la ciudad, con la foto de Carla y un número de contacto. También compartieron la historia en grupos de Facebook locales, pidiendo ayuda a la comunidad. La respuesta fue abrumadora. Muchas personas se solidarizaron con la búsqueda y compartieron los carteles en sus redes sociales. Algunos ofrecieron ayuda para seguir buscando incluso después de que María Elena y Roberto regresaran a Uruguay. 2 días antes de su vuelo de regreso, María Elena recibió una llamada en su celular. Era una mujer que se identificó como Gabriela. Vi su cartel en Facebook. Creo que conozco a la mujer que está buscando. Ella trabajó en una cafetería en el centro de San Cristóbal hace unos meses. No sé si sigue ahí, pero vale la pena intentar. Gabriela les dio la dirección de la cafetería, un lugar pequeño llamado Café de la Montaña. María Elena, Roberto y Javier fueron inmediatamente a la cafetería. Era un lugar acogedor, con paredes de madera y olor a café recién hecho. Hablaron con la dueña, una mujer de unos 50 años llamada Lucía. Le mostraron la foto de Carla y le explicaron la situación. Lucía miró la foto con atención y luego asintió lentamente. Sí, ella trabajó aquí durante unos meses. Era muy buena mesera, muy amable con los clientes. Pero un día simplemente no vino más. No contestaba el teléfono, no respondía mensajes. Pensé que le había pasado algo malo, pero luego me enteré de que se había ido de la ciudad. ¿Sabe a dónde se fue?, preguntó María Elena con urgencia. Lucía negó con la cabeza. No, pero una de las meseras que trabajaba con ella tal vez lo sepa. Se llamaba Sofía. Ya no trabaja aquí, pero puedo darle su número de teléfono. Lucía buscó el número de Sofía en su teléfono y se lo dio a Javier. Javier llamó a Sofía inmediatamente y le explicó la situación. Sofía accedió a reunirse con ellos esa misma tarde en un parque cercano. Cuando llegaron al parque, Sofía ya estaba esperándolos. Era una joven de unos 25 años, con una sonrisa cálida y ojos expresivos. Sí, yo conocí a la mujer de la foto. Trabajamos juntas en el Café de la Montaña durante varios meses. Era muy callada, pero nos llevábamos bien. Un día me confesó que estaba teniendo problemas con su pareja. Me dijo que él era muy celoso y controlador, que no la dejaba tener contacto con nadie fuera del trabajo. Estaba asustada. Le sugerí que buscara ayuda, que fuera a la policía, pero me dijo que no podía hacer eso. Tenía miedo de las consecuencias. María Elena sintió que el corazón se le encogía. Su hija había estado en una relación abusiva. Eso explicaba por qué no había contactado a su familia en todos esos años. Tal vez la tenían controlada. Tal vez tenía miedo de pedir ayuda. ¿Sabe quién era ese hombre? ¿Dónde puedo encontrarlo? Sofía negó con la cabeza. Nunca lo conocí. Ella nunca me dijo su nombre ni dónde vivía. Solo sé que un día ella dejó de venir al trabajo y cuando intenté llamarla, su teléfono estaba apagado. Nunca más supe de ella. ¿Mencionó algo sobre irse a otro lugar, alguna ciudad, algún país?, preguntó Roberto. Sofía pensó por un momento. Una vez me dijo que quería irse lejos, empezar de nuevo. Mencionó algo sobre ir a la costa, tal vez a Oaxaca o Veracruz, pero no estoy segura. Era solo algo que dijo de pasada. María Elena agradeció a Sofía por la información y le dejó su número de teléfono por si recordaba algo más. Luego se reunió con Roberto y Javier para discutir los próximos pasos. Oaxaca y Veracruz eran estados grandes, con millones de habitantes. Buscar a Carla allí sin más pistas sería como buscar una aguja en un pajar. Pero María Elena
No estaba dispuesta a rendirse, no después de haber llegado tan lejos. Antes de regresar a Uruguay, María Elena dejó su información de contacto con todas las personas que habían ayudado en la búsqueda. También contrató a Javier para que continuara investigando desde México. Javier prometió hacer todo lo posible por encontrar a Carla. María Elena y Roberto regresaron a Montevideo con el corazón dividido entre la esperanza y la incertidumbre. De vuelta en Uruguay, María Elena continuó compartiendo la historia de Carla en redes sociales. El video del mercado se había vuelto viral en toda América Latina, y miles de personas estaban ayudando en la búsqueda. Se crearon grupos en Facebook dedicados exclusivamente a encontrar a Carla Méndez. Algunos usuarios hacían investigaciones por su cuenta, rastreando posibles pistas en Internet. Otros compartían información sobre organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia doméstica en México. Javier mantenía a María Elena informada sobre sus avances. Había viajado a Oaxaca y Veracruz, había hablado con organizaciones locales, había publicado carteles en mercados y cafeterías. Pero hasta ahora no había encontrado ninguna pista concreta. La búsqueda continuaba, pero cada día que pasaba sin noticias hacía que María Elena sintiera que Carla se alejaba más y más. 3 meses después de su regreso a Montevideo, María Elena recibió una llamada de Javier. Había una posible pista. Una trabajadora social en Veracruz había contactado a Javier diciendo que había una mujer en un refugio para víctimas de violencia doméstica que coincidía con la descripción de Carla. La mujer se había presentado en el refugio 2 semanas antes, buscando ayuda para escapar de una relación abusiva. No había dado su nombre real, pero los rasgos físicos coincidían. María Elena sintió que el mundo se detenía. Era posible que finalmente hubieran encontrado a Carla. Javier le dijo que la trabajadora social no podía darle más información debido a las políticas de confidencialidad del refugio, pero que estaba dispuesta a mostrarle una foto de la mujer a María Elena para confirmar si era o no su hija. María Elena esperó con ansiedad el envío de la foto. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, la foto llegó a su teléfono. María Elena la abrió con manos temblorosas. La imagen mostraba a una mujer de unos 30 años, con el cabello castaño más corto que en las fotos de Carla, y con una expresión cansada y triste en el rostro. Pero los ojos eran inconfundibles. Esos ojos verdes, brillantes, que María Elena había visto en su hija durante 23 años. Era Carla, no había duda, era su hija. María Elena gritó de alegría y de alivio. Roberto, que estaba en su habitación, corrió a la sala. ¿Qué pasó, mamá? María Elena le mostró la foto con lágrimas corriendo por su rostro. Es ella, Roberto, es tu hermana. La encontramos. Finalmente la encontramos. María Elena contactó inmediatamente a Javier y le pidió que fuera al refugio a hablar con Carla. Javier le explicó que no era tan simple. El refugio tenía protocolos estrictos para proteger a las mujeres que se encontraban allí. No podía simplemente aparecer y exigir ver a Carla. Tenía que coordinar con la trabajadora social y, lo más importante, Carla tenía que estar de acuerdo en reunirse con él y, eventualmente, con su familia. La trabajadora social habló con Carla y le explicó la situación. Carla se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo que sí, que quería ver a su madre y a su hermano, pero tenía miedo. Miedo de que no la perdonaran por haber desaparecido durante 10 años, por no haber contactado, por haberles causado tanto dolor. Javier organizó una reunión en el refugio para el día siguiente. María Elena y Roberto tomaron el primer vuelo disponible a Veracruz. Durante el vuelo, María Elena no dejaba de imaginar el momento del reencuentro. ¿Qué le diría a Carla? ¿Cómo la abrazaría? ¿Lloraría? Probablemente sí.
Había esperado este momento durante 10 años. 10 años de dolor, de búsqueda incansable, de noches sin dormir, y ahora finalmente iba a volver a ver a su hija. Al llegar a Veracruz, María Elena y Roberto fueron directamente al refugio. Javier los estaba esperando en la entrada. Los llevó a una sala de reuniones donde, unos minutos después, entró Carla. Estaba más delgada que antes, con ojeras profundas y una mirada que reflejaba años de sufrimiento. Pero seguía siendo Carla. Seguía siendo la hija que María Elena había perdido hacía 10 años. María Elena se levantó de la silla y caminó lentamente hacia Carla. No dijo nada, simplemente la abrazó. Carla comenzó a llorar, y María Elena también. Roberto se unió al abrazo, y los tres permanecieron así durante varios minutos, llorando, abrazados, sin palabras. No había necesidad de palabras en ese momento. El amor y el dolor compartido lo decían todo. Cuando finalmente se separaron, se sentaron alrededor de una Carla mesa. tenía tanto que explicar, tanto que contar, pero no sabía por dónde empezar. María Elena tomó su mano y le dijo: «No tienes que explicar nada ahora si no quieres. Lo importante es que estás viva, que estamos juntas de nuevo». Pero Carla sentía que necesitaba hablar. Necesitaba que su familia entendiera por qué había desaparecido, por qué no había contactado en todos esos años. Con voz temblorosa, comenzó a contar su historia. La noche del 14 de marzo de 2008, Carla había salido del trabajo como siempre. Caminó hacia la parada del autobús, pero antes de llegar, un hombre se le acercó. Era un hombre que había conocido semanas antes en la universidad, alguien que se había mostrado amable y atento. Él le ofreció llevarla a casa en su auto, ya que estaba lloviendo. Carla, confiando en que era alguien conocido, aceptó. Pero el hombre no la llevó a su casa. La llevó a un lugar alejado y allí la amenazó. Le dijo que si intentaba gritar o escapar, mataría a su familia. Carla estaba aterrada. El hombre la mantuvo cautiva durante días, drogándola para que no pudiera resistirse. Luego la llevó a México, utilizando documentos falsos. Carla intentó pedir ayuda varias veces, pero el hombre siempre estaba vigilándola. La amenazaba constantemente, diciéndole que si trataba de contactar a su familia, los mataría. Con el tiempo, el hombre se volvió más controlador y abusivo. La obligó a trabajar en diferentes lugares, siempre bajo su supervisión. Carla vivía en un estado constante de miedo. No tenía acceso a teléfono ni a internet. Estaba completamente aislada del mundo exterior. Cada vez que intentaba escapar, el hombre la encontraba y la castigaba. Pero hace unas semanas finalmente había logrado escapar. El hombre había salido de la casa y por primera vez en años había olvidado cerrar la puerta con llave. Carla aprovechó la oportunidad y huyó. Caminó durante horas hasta llegar a una estación de policía donde le dijeron que había un refugio para víctimas de violencia doméstica. Allí, finalmente, encontró la ayuda que tanto necesitaba. María Elena y Roberto escuchaban con horror y tristeza. No podían creer lo que Carla había tenido que soportar durante todos esos años. María Elena abrazó a su hija nuevamente, diciéndole que todo estaría bien ahora, que estaba a salvo, que nunca más tendría que sufrir así. Los días siguientes fueron difíciles. Carla tenía que dar testimonio a las autoridades mexicanas para ayudar a capturar al hombre que la había secuestrado. También necesitaba ayuda psicológica para procesar el trauma que había vivido. María Elena y Roberto se quedaron con ella en Veracruz todo el tiempo que fue necesario. Finalmente, después de varias semanas de trámites legales y terapia, Carla estuvo lista para regresar a Uruguay. El gobierno uruguayo facilitó su regreso proporcionando los documentos necesarios y asegurándose de que tuviera el apoyo que necesitaba.
El día que Carla, María Elena y Roberto aterrizaron en Montevideo, había una multitud esperándolos en el aeropuerto. Familiares, amigos, miembros del grupo de búsqueda, periodistas, todos querían darle la bienvenida a Carla, abrazarla, decirle que estaban felices de que estuviera de vuelta. Carla estaba abrumada por tanto amor y apoyo. Durante años había creído que nadie la estaba buscando, que su familia la había olvidado, pero ahora veía que nunca había sido olvidada, que siempre había habido gente luchando por encontrarla. Carla comenzó un largo proceso de recuperación. Asistía a terapia varias veces por semana, trabajando en sanar las heridas emocionales que los años de cautiverio y abuso le habían dejado. También se reunió con otras sobrevivientes de secuestro y trata de personas, encontrando en ellas una comunidad de apoyo invaluable. Con el tiempo, Carla decidió compartir su historia públicamente. Quería que otras víctimas supieran que no estaban solas, que era posible escapar y reconstruir su vida. Dio entrevistas en televisión, participó en conferencias sobre violencia de género y se convirtió en una activista por los derechos de las víctimas de trata de personas. María Elena y Roberto nunca dejaron de estar a su lado. Habían recuperado a Carla, pero sabían que el camino hacia la sanación sería largo. Pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, como familia. El caso de Carla Méndez se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias que seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Demostraba que incluso después de años, incluso cuando todo parecía perdido, era posible encontrar a alguien. Era posible volver a casa. Y para María Elena, la mujer que nunca dejó de buscar, que nunca perdió la fe, el regreso de Carla era la prueba de que el amor de una madre es más fuerte que cualquier distancia, cualquier tiempo, cualquier dolor. Había esperado 10 años por este momento, y cada segundo de esa espera había valido la pena. La vida en Montevideo retomó un ritmo diferente para la familia Méndez. El apartamento en La Unión, que durante una década había sido un lugar marcado por la ausencia y el silencio, ahora volvía a llenarse de vida. Carla tenía su propia habitación nuevamente, la misma que había dejado aquella noche de marzo de 2008. María Elena había mantenido todo exactamente como estaba: los libros de administración en el escritorio, los pósters en las paredes, la ropa en el armario. Durante años, esa habitación había sido un santuario del dolor. Ahora se estaba convirtiendo en un espacio de sanación. Los primeros meses fueron los más difíciles. Carla sufría de pesadillas constantes. Se despertaba en medio de la noche gritando, creyendo que estaba de vuelta en ese lugar de terror. María Elena y Roberto corrían a su habitación, la abrazaban, le recordaban que estaba a salvo, que estaba en casa. Poco a poco, las pesadillas se fueron espaciando, aunque nunca desaparecieron completamente. La psicóloga que trataba a Carla, la doctora Silvia Rodríguez, era una mujer especializada en trauma y estrés postraumático. Había trabajado con víctimas de violencia doméstica y trata de personas durante más de 20 años. En sus sesiones con Carla, la doctora Rodríguez utilizaba diferentes técnicas terapéuticas para ayudarla a procesar lo vivido. Le explicaba que lo que había experimentado no era su culpa, que era una sobreviviente, no una víctima. Ese cambio de perspectiva era crucial para la recuperación de Carla. Roberto había tomado una licencia en su trabajo para estar más tiempo con su hermana. Los dos habían sido muy unidos antes de la desaparición y ahora estaban reconstruyendo esa relación. Pasaban horas conversando, recordando los momentos felices de su infancia, haciendo planes para el futuro.
Roberto le contaba a Carla todo lo que se había perdido durante esos 10 años, sus logros en el trabajo, su novia Lucía, los cambios en el barrio, las noticias del país. Carla escuchaba con atención, tratando de llenar ese vacío de una década. Lucía, la novia de Roberto, fue fundamental en el proceso de adaptación de Carla. Era maestra de primaria y tenía una paciencia y una empatía naturales que hacían que Carla se sintiera cómoda a su alrededor. Lucía nunca presionaba a Carla para que hablara sobre lo que había vivido, pero siempre estaba disponible cuando Carla necesitaba desahogarse. Las dos mujeres desarrollaron una amistad genuina que ayudó enormemente a Carla en su proceso de sanación. Daniela, la mejor amiga de Carla de antes de la desaparición, también volvió a formar parte de su vida. Al principio, el reencuentro fue incómodo. Daniela no sabía qué decir, cómo actuar. Se sentía culpable por haber sido la última persona en ver a Carla antes de la desaparición, aunque racionalmente sabía que no había hecho nada malo. Pero con el tiempo, las dos amigas lograron reconectar. Daniela ahora estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Carla disfrutaba pasar tiempo con los niños, jugando con ellos, leyéndoles cuentos. Los niños no sabían nada sobre la historia de Carla y esa inocencia era un bálsamo para su alma herida. 5 meses después de su regreso a Uruguay, Carla decidió que quería volver a estudiar. Había dejado la carrera de administración a punto de completar el 3er año. Ahora, 10 años después, quería retomar sus estudios. La Universidad de la República le permitió revalidar las materias que había cursado antes de su desaparición, y Carla se inscribió para el semestre siguiente. Tenía 33 años y volvía a ser estudiante universitaria. Sentarse en un aula, tomar apuntes, interactuar con otros estudiantes, todo eso era parte de su proceso de recuperar una vida normal. Al principio, Carla tenía dificultades para concentrarse. Su mente divagaba constantemente, volviendo a los momentos oscuros de su cautiverio. Pero la doctora Rodríguez le había enseñado técnicas de mindfulness y respiración que la ayudaban a mantenerse en el presente. Poco a poco, Carla fue mejorando su capacidad de concentración y comenzó a destacarse en sus clases. Los profesores no sabían quién era realmente, no conocían su historia. Para ellos, Carla era simplemente otra estudiante más, tal vez un poco mayor que el promedio, pero eso no importaba, y Carla agradecía ese anonimato. Le permitía ser solo ella misma, sin la carga de ser la chica que desapareció. Pero el anonimato no podía durar para siempre. La historia de Carla Méndez había sido cubierta extensamente por los medios de comunicación en Uruguay y en otros países de América Latina. Su rostro era reconocible. Un día, mientras caminaba por el campus universitario, un estudiante la reconoció. Se acercó a ella con respeto y le dijo que admiraba su valentía. Carla agradeció el comentario, pero internamente se sintió incómoda. No quería ser reconocida por lo que había sufrido, quería ser reconocida por lo que era capaz de lograr ahora. La abogada de la familia Méndez, la doctora Ana Martínez, había estado trabajando incansablemente para asegurar que el hombre que había secuestrado a Carla fuera llevado ante la justicia. El proceso legal era complicado porque involucraba a 2 países, Uruguay y México. Las autoridades mexicanas habían logrado identificar al secuestrador gracias al testimonio de Carla y a las investigaciones realizadas por Javier Sánchez. El hombre había sido arrestado en Veracruz 2 meses después del escape de Carla. Se llamaba Héctor Morales, tenía 52 años y, según las investigaciones, había estado involucrado en redes de trata de personas durante años. Carla no era su única víctima. El juicio en México estaba programado para llevarse a cabo en 1 año. Carla tendría que viajar a México para testificar. La idea la aterraba.
Tendría que volver al país donde había sufrido tanto. Tendría que enfrentar al hombre que le había robado 10 años de su vida. Pero la doctora Rodríguez la estaba preparando psicológicamente para ese momento. Le explicaba que testificar sería parte de su proceso de sanación, que al confrontar a su abusador estaría recuperando el poder que él le había quitado. Mientras tanto, Carla decidió usar su voz de otra manera. Comenzó a dar charlas en escuelas y universidades sobre la trata de personas y la violencia de género. Al principio le costaba hablar en público, su voz temblaba y las manos le sudaban, pero con cada charla se sentía más fuerte. Veía en los rostros de los jóvenes que la escuchaban una mezcla de horror y admiración. Algunos se le acercaban después de las charlas para compartir sus propias historias de abuso. Carla se daba cuenta de que su experiencia, por dolorosa que fuera, podía servir para ayudar a otros. María Elena había vuelto a su trabajo en el hospital, pero ahora tenía una energía renovada. Durante 10 años había vivido en un estado de dolor constante, pero ahora, con Carla de vuelta en casa, sentía que podía respirar nuevamente. Sin embargo, también había desarrollado una ansiedad que antes no tenía. Cada vez que Carla salía de casa, María Elena se preocupaba. Le enviaba mensajes de texto constantemente, preguntándole dónde estaba, cuándo volvería. Carla entendía la preocupación de su madre, pero a veces se sentía sofocada. La doctora Rodríguez les sugirió que hicieran terapia familiar para aprender a manejar esas dinámicas. Las sesiones de terapia familiar fueron reveladoras. María Elena compartió sus miedos, su culpa por no haber protegido a Carla aquella noche de marzo. Carla le explicó que nada de lo que había pasado era culpa de ella, que María Elena había sido la mejor madre que podía haber tenido. Roberto también expresó sus sentimientos de culpa y su lucha por equilibrar su propia vida con la necesidad de estar presente para su hermana. La terapeuta les enseñó herramientas para comunicarse mejor, para establecer límites saludables, para apoyarse mutuamente sin perder sus propias identidades. Un año después de su regreso a Uruguay, Carla conoció a alguien. Se llamaba Martín, tenía 35 años y era profesor de historia en un liceo de Montevideo. Se conocieron en una librería del centro, donde Carla estaba buscando libros para sus clases de la universidad. Martín la ayudó a encontrar lo que buscaba y comenzaron a conversar. No fue amor a primera vista, sino algo más sutil, una conexión, un entendimiento mutuo. Martín no sabía quién era Carla cuando se conocieron. Para él, ella era simplemente una mujer inteligente y atractiva con quien había tenido una conversación interesante. Cuando Carla le contó su historia, semanas después de que empezaran a salir, Martín se quedó en silencio durante un largo rato. Luego la abrazó y le dijo que admiraba su fortaleza. No la trató con lástima ni con condescendencia. La trató como a un ser humano completo, con pasado, presente y futuro. Eso era exactamente lo que Carla necesitaba. La relación avanzó lentamente. Carla tenía dificultades con la intimidad física debido al trauma que había vivido. Martín fue paciente y comprensivo. Nunca la presionó, siempre respetó sus límites. Con el tiempo, Carla fue sanando también en ese aspecto de su vida. María Elena al principio estaba preocupada por la nueva relación de Carla. Temía que Martín pudiera hacerle daño, que pudiera ser como el hombre que la había secuestrado. Pero cuando conoció a Martín, cuando vio cómo trataba a su hija con respeto y ternura, sus miedos se disiparon. Martín se convirtió en parte de la familia Méndez, participando en las cenas familiares, acompañando a Carla a sus sesiones de terapia cuando ella lo necesitaba. 2 años después de su regreso, llegó el momento del juicio en México. Carla viajó a Veracruz,
acompañada por su madre, su hermano, Martín, y la doctora Rodríguez. La abogada Ana Martínez también viajó para representar legalmente a Carla. El juicio duró 3 semanas. Carla tuvo que testificar durante horas, relatando cada detalle de su secuestro y cautiverio. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Ver a Héctor Morales sentado en el banquillo de los acusados a solo unos metros de distancia le provocó ataques de pánico. Pero respiró profundo, recordó todas las técnicas que había aprendido en terapia y habló. Habló con voz firme y clara, mirando a Morales a los ojos, recuperando el poder que él le había quitado. Otras víctimas de Morales también testificaron. Carla no era la única mujer que él había secuestrado y abusado. Había al menos 5 casos documentados, y probablemente muchos más que nunca se denunciaron. Escuchar las historias de esas otras mujeres fue devastador para Carla, pero también le dio una sensación de solidaridad. No estaba sola. Todas ellas habían sobrevivido, todas ellas estaban reclamando justicia. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando finalmente anunciaron el veredicto, la sala del tribunal estaba en completo silencio. Culpable en todos los cargos: secuestro, trata de personas, violencia sexual, asociación delictuosa. Héctor Morales fue sentenciado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Carla sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Justicia. Finalmente, había justicia. Salió del tribunal rodeada de su familia y de Martín. Los periodistas la esperaban afuera, pero Carla solo dio una breve declaración. Esto no es solo justicia para mí, es justicia para todas las víctimas de trata de personas. Quiero que sepan que es posible sobrevivir, que es posible sanar, que es posible recuperar su vida. De vuelta en Montevideo, Carla se graduó de la universidad con honores. En la ceremonia de graduación, María Elena, Roberto, Lucía y Martín estaban en primera fila, aplaudiendo y llorando de orgullo. Carla había logrado lo que muchos pensaron que sería imposible. Había completado su carrera, había reconstruido su vida, había encontrado la felicidad nuevamente. Durante su discurso de graduación, Carla habló sobre la resiliencia, sobre la importancia de nunca rendirse, sobre el poder del amor y el apoyo familiar. Sus palabras resonaron en todo el auditorio. Carla consiguió un trabajo en una organización no gubernamental que ayudaba a víctimas de trata de personas y violencia de género. Era el trabajo perfecto para ella. Podía usar su propia experiencia para ayudar a otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Se convirtió en una defensora apasionada de los derechos de las víctimas, trabajando para cambiar las leyes, para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, para proporcionar más recursos a las sobrevivientes. 3 años después del juicio, Martín le propuso matrimonio a Carla. Fue una propuesta sencilla, en el mismo parque donde habían tenido su primera cita. Carla dijo que sí, sin dudarlo. La boda se celebró en una quinta en las afueras de Montevideo, con la presencia de familiares y amigos cercanos. María Elena lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de felicidad. Ver a su hija casándose, sonriendo, siendo feliz, era algo que había soñado durante 10 años, sin saber si alguna vez se haría realidad. Carla y Martín se mudaron a un apartamento en el barrio de Pocitos. Era un lugar luminoso, con grandes ventanas que dejaban entrar el sol. Carla decoró el apartamento con colores cálidos, con plantas, con fotografías de su familia. Era su santuario, su espacio seguro. A veces todavía tenía días difíciles, días en que el pasado la alcanzaba y se sentía abrumada.
Pero ahora tenía herramientas para lidiar con esos momentos. Tenía a Martín, tenía a su familia, tenía a su terapeuta, tenía su trabajo significativo. María Elena se jubiló del hospital y decidió dedicar su tiempo a ayudar a otras familias que estaban buscando a sus seres queridos desaparecidos. Junto con otros miembros del grupo de apoyo, fundó una organización llamada Nunca Olvidamos. La organización ofrecía apoyo emocional a las familias, ayudaba con los trámites legales, organizaba campañas de búsqueda y presionaba a las autoridades para que tomaran en serio los casos de personas desaparecidas. María Elena se había convertido en una voz importante en la lucha contra las desapariciones en Uruguay. Roberto y Lucía también se casaron y tuvieron su primer hijo, al que llamaron Tomás. Carla adoraba a su sobrino. Pasar tiempo con él, jugar, verlo crecer, le recordaba que la vida continuaba, que había belleza y alegría en el mundo a pesar de todo el dolor que había existido. Tomás se convertiría en el primer miembro de una nueva generación de la familia Méndez, una generación que crecería escuchando la historia de su tía Carla, no como una historia de victimización, sino como una historia de supervivencia y superación. 5 años después de su regreso a Uruguay, Carla y Martín decidieron que querían tener hijos. Carla tenía miedo, temía que el trauma que había vivido afectara su capacidad de ser madre, temía transmitir sus miedos a un hijo. Pero la doctora Rodríguez la tranquilizó. Le explicó que había trabajado con muchas sobrevivientes de trauma que se habían convertido en madres maravillosas, que el amor y el apoyo que Carla había recibido de su propia madre le habían enseñado cómo ser una buena madre también. Carla quedó embarazada y 9 meses después dio a luz a una niña. La llamaron Elena, en honor a María Elena. Cuando Carla sostuvo a su hija por primera vez, sintió una conexión profunda, un amor que nunca había experimentado antes. Miró a su madre, que estaba a su lado en la sala del hospital, y entendió completamente el amor incondicional que María Elena había sentido por ella durante todos esos años de búsqueda. Entendió por qué su madre nunca se había rendido, por qué había seguido buscando incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Elena creció en un hogar lleno de amor. Carla y Martín eran padres atentos y cariñosos. Carla a veces se sorprendía a sí misma siendo sobreprotectora, pero Martín la ayudaba a encontrar el equilibrio. Le recordaba que no podían vivir con miedo, que tenían que permitir que Elena explorara el mundo, que cometiera sus propios errores, que viviera su propia vida, pero también tomaban precauciones razonables. Le enseñaron a Elena desde muy pequeña sobre seguridad personal, sobre confiar en sus instintos, sobre pedir ayuda cuando la necesitara. 10 años después de su regreso a Uruguay, Carla escribió un libro sobre su experiencia. No fue fácil. Tuvo que revivir cada momento doloroso, cada día de cautiverio, cada instante de terror. Pero también escribió sobre su rescate, sobre su recuperación, sobre su familia, sobre el amor que la había sostenido durante todo el proceso. El libro se tituló 10 años de silencio y se convirtió en un éxito de ventas en Uruguay y en otros países de América Latina. Carla donó todas las ganancias del libro a organizaciones que luchaban contra la trata de personas. El libro llevó a Carla a dar conferencias internacionales. Viajó a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, hablando sobre su experiencia, sobre la importancia de la prevención de la trata de personas, sobre los recursos necesarios para las sobrevivientes. Se convirtió en una figura reconocida en el movimiento contra la violencia de género y la trata de personas. Pero a pesar de toda la atención pública, Carla nunca perdió de vista lo que era realmente importante: su familia, su salud mental, su vida cotidiana. María Elena,
ahora una mujer de 70 años, seguía siendo una presencia constante en la vida de Carla. Las dos tenían una relación increíblemente cercana, forjada en el fuego del dolor y la pérdida, pero también en la alegría del reencuentro y la sanación. María Elena era una abuela devota para Elena y para Tomás, el hijo de Roberto. Pasaba tardes enteras con ellos, contándoles historias, enseñándoles a cocinar, llevándolos al parque. Los niños la adoraban. En el 20º aniversario de la desaparición de Carla, María Elena organizó un evento especial. No era una conmemoración del dolor, sino una celebración de la supervivencia y la reunión. Invitaron a todas las personas que habían ayudado en la búsqueda de Carla: Daniela, Javier Sánchez, la doctora Rodríguez, la abogada Ana Martínez, los miembros del grupo de apoyo, las organizaciones que habían colaborado. Fue una reunión emotiva, llena de abrazos, lágrimas y risas. Durante el evento, Carla dio un discurso. Habló sobre la importancia de nunca perder la esperanza, sobre el poder del amor incondicional, sobre la fuerza de la comunidad. Agradeció a cada persona presente por su papel en su historia, y luego miró a su madre y dijo: «Mamá, tú nunca dejaste de buscarme. Cuando todos los demás dijeron que era inútil, cuando todos pensaron que yo estaba muerta, tú seguiste creyendo. Tu amor me mantuvo viva durante esos 10 años. Sabía que en algún lugar alguien me estaba buscando. Y ese conocimiento me dio la fuerza para sobrevivir. Gracias por nunca rendirte. Gracias por traerme a casa». La historia de Carla Méndez se convirtió en un símbolo de esperanza no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Su rostro, que una vez apareció en un video de Facebook Live tomado en un mercado de Chiapas, ahora aparecía en conferencias internacionales, en libros, en programas de televisión. Pero más allá de la fama y el reconocimiento, Carla era simplemente una mujer que había sobrevivido a lo impensable y había encontrado la manera de reconstruir su vida. Los años continuaron pasando. Elena, la hija de Carla, creció y se convirtió en una joven inteligente y compasiva. Sabía la historia de su madre y estaba orgullosa de ella. Roberto y Lucía tuvieron otro hijo, una niña llamada Carla en honor a su tía. La familia Méndez había crecido y se había fortalecido. Las cicatrices del pasado nunca desaparecieron completamente, pero habían aprendido a vivir con ellas, a integrarlas en su historia sin dejar que las definieran. Carla continuó trabajando en la organización de ayuda a víctimas de trata de personas. Había ayudado a cientos de mujeres a escapar de situaciones de abuso, a encontrar refugio, a acceder a terapia, a reconstruir sus vidas. Cada vez que veía a una de esas mujeres sonreír nuevamente, cada vez que recibía un mensaje de agradecimiento, Carla sentía que su sufrimiento había tenido un propósito. No había sido en vano. Había servido para ayudar a otras personas, para hacer del mundo un lugar un poco mejor. En su 60º cumpleaños, María Elena reflexionó sobre su vida. Había perdido a su hija durante 10 años, pero la había recuperado. Había sufrido más de lo que cualquier madre debería sufrir, pero también había experimentado la alegría del reencuentro. Había luchado cuando otros se habían rendido, había creído cuando otros habían perdido la fe. Y ahora, rodeada de su familia, viendo a sus nietos jugar, viendo a Carla feliz y realizada, sabía que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada día de búsqueda incansable, había valido la pena. La historia de Carla Méndez era una historia de dolor, pero también de amor. De pérdida, pero también de reunión. De trauma, pero también de sanación. Era una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede sobrevivir. Que el amor de una madre puede atravesar cualquier distancia, cualquier tiempo, cualquier obstáculo.
que es posible reconstruir una vida después de que haya sido destrozada, que la justicia, aunque tarde en llegar, eventualmente llega, y que las sobrevivientes no son definidas por lo que les sucedió, sino por cómo eligen vivir después. Muchos años después, cuando Elena, la hija de Carla, fuera lo suficientemente mayor, su madre se sentaría con ella y le contaría toda la historia. No para asustarla, sino para enseñarle, para mostrarle que incluso las experiencias más terribles pueden ser superadas, que el amor y el apoyo pueden sanar las heridas más profundas, que nunca está sola, que siempre habrá alguien buscándola, cuidándola, amándola. Y Elena llevaría esas lecciones consigo por el resto de su vida, transmitiéndolas eventualmente a sus propios hijos, perpetuando un legado de resiliencia y esperanza que comenzó aquella noche de marzo de 2008, cuando Carla Méndez desapareció, y que culminó 10 años después, cuando su foto apareció en un video de Facebook Live, y su madre la reconoció, iniciando el camino hacia la reunión, la sanación y la justicia.